Primera de Pedro, su capítulo 3, versículos 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. ¿Lo tienen? Estamos listos allá atrás. Y dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Ella es más cortante que toda espada de 2 filos. Es como martillo que quebranta la piedra. Es como fuego que quema. Señor, en este día, que tu Santo Espíritu sea aplicando tu palabra a cada corazón, trayendo a algunos convicción de pecado, a otros edificación, fortaleza, consuelo. Padre, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y continuando con nuestra serie sobre Primera de Pedro, vemos en este texto, como dice una alabanza que entonamos, el glorioso intercambio del Evangelio. Es la verdad central del Evangelio. Esta transacción divina. Jesucristo, un ser perfecto, justo, santo, sin pecado, sin engaño en su boca, murió por individuos absolutamente injustos. Ese es el más glorioso negocio, transacción, intercambio que se ha hecho en la historia de la humanidad. Ahora, en este intercambio, Dios cumplió sus intenciones y hombres inicuos y perversos también cumplieron las suyas. Cristo murió y fue la voluntad del Padre que muriera. Pero los que lo mataron también cumplieron sus propósitos. En Hechos 2:22, Pedro en su discurso a la recién nacida iglesia, él le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, hablando de Jesús,
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos y le crucificaron. Y dice luego, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella, por la muerte. Y en el versículo 4, Pedro dice que se unieron en esa ciudad, en Jerusalén, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice el versículo 28? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que la muerte de Jesús fue un plan predeterminado. Él no murió por accidente. Él no murió porque estaba deprimido. Él no murió de una enfermedad. Él murió porque en el plan determinado de Dios Padre estaba establecido que Él muriera, porque es la única y exclusiva manera en que un pecador puede escapar, salir absuelto del juicio venidero al que todo ser humano se presentará en aquel día. Ahora, Pedro comienza hablando de los padecimientos de Cristo. Y él dice, porque también Cristo, y esta palabra también tiene un significado. Cuando él comienza diciendo porque también, se está refiriendo a algo anterior. Porque también, pero también ¿qué? Bueno, el versículo 17, Pedro dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. Es mejor que padezcas haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Entonces el 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Se da cuenta? Solo Cristo se lleva la gloria en la salvación. En esas 4 palabritas, todo hombre es humillado. El justo por los injustos. En este plan solo hay uno justo. En esta transacción solo hay uno bueno. En este plan perfecto, solo uno se lleva la gloria, que es Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo hay una forma de ser llevado a Dios y es a través de este sacrificio. No es a través de una religión. Las religiones muestran modos humanos de cómo el hombre se acerca a Dios. Pero ya Romanos 1 dice que nadie busca a Dios, que no hay ni uno bueno, que todos nos descarriamos. El hombre no busca a Dios a menos que Dios tome la iniciativa de buscarle. El justo por los injustos, para llevarnos. Él nos lleva a Dios. Ahora, Cristo triunfó en la cruz. Él triunfó, pero Él padeció una muerte horriblemente dolorosa. En contraste con eso, vemos en Hebreos 12:4 que el autor de Hebreos dice, pero aún ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, Él murió, Él dio su vida. Cuando decimos que Él dio su sangre, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, es su muerte. Porque la vida de la carne está en la sangre, ya decía el Antiguo Testamento en Levíticos 17. Ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, no hemos roto ni una uña en nuestro caminar con Cristo. Él padeció
Ahora, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, Pedro dice que nosotros también fuimos llamados a padecer por la causa de Cristo. O sea, la idea de que ven a Cristo para que todos tus problemas sean resueltos es una mentira. Ven a Cristo para que tengas un mejor negocio, una mejor familia. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Ven a Cristo para que comiences tu mejor día. Mentira. Eso es pura demagogia. Pedro dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús nunca tuvo ni siquiera un pensamiento, palabra o acción que no agradara por completo al Padre. Su conducta fue santa, sin embargo, él padeció. ¿Usted quiere saber si los hombres y mujeres que viven para Dios sufren persecución, sufren aflicción? Miren el ejemplo de Cristo. Miren el ejemplo de los apóstoles verdaderos, por si acaso, los que están en la Biblia. Los de ahora no. Porque mientras hay marcas para ser apóstol en la Biblia, usted sabe cuáles son las marcas de los apóstoles de hoy. Rolex, Rolls Royce, Mercedes-Benz, Ferrari, mansiones lujosas, yates carísimos. Esas son las marcas de los falsos apóstoles de hoy, que no representan a Cristo, el cual no tenía donde recostar su cabeza. ¿Entiende usted? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Muchos cristianos hablan del cielo. Y el cielo es un lugar geográfico. La Biblia dice que hay calles de oro, mar de cristal, las puertas son de perlas, que hay un árbol cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Pues déjeme decirle algo. Todo eso sin Cristo es nada. El cielo es bueno porque ahí está Cristo. Yo quiero ir al cielo porque Cristo está ahí. Si la Biblia dijera que él fuera a otro lugar, yo quiero. Queremos estar con Él. Queremos vivir para Él. Queremos morir por Él. Y queremos estar con Él. Ahora aquí dice que Él murió por nuestros pecados una sola vez. ¿Qué significa esto? Bueno, la frase una sola vez en el griego es hapax. Significa de validez perpetua, que no requiere repetición. Ya no hay más sacrificio. Esta expresión deja bien claro el hecho de la imposibilidad de que esto se repita. Él murió una sola vez. Y él está hablando a judíos que estaban acostumbrados a sacrificar ovejas. Se cuenta que en un año, en una sola celebración de Pascua, podía morir 250,000 de ovejas. Eso era todos los años. 250,000 de ovejas. Ahora Pedro dice, no, es una sola vez. En esa Pascua, en ese viernes, murió, según dice Juan 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las 250,000 que morían cubrían el pecado, pero vino el que quita el pecado. Y dice Pedro, el justo por los injustos
para llevarnos a Dios. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Apocalipsis 13:8 dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene planes B. Dios no tiene plan B. Él tiene un solo plan y no está deletreado porque es uno. Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que fue para llevarnos a Dios. Cuando vemos la escena del Calvario, vemos en Mateo 27:51 que el velo del templo se rasgó, se rompió en dos, desde arriba hacia abajo. Según los historiadores, esta cortina era tan gruesa que tenía que ser jalada por varios caballos para romperse. No estamos hablando de una cortina así. Estamos hablando de una cortina de varias pulgadas de grosor que para ser rota había que jalarla varios caballos. Cuando el Señor expiró y dijo consumado es, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto. En ese momento Cristo abrió el camino hacia Dios. El lugar santísimo celestial estaba abierto. El trono de la gracia fue inaugurado. Ahora el hombre podía buscar a Dios por sí mismo porque Cristo había entregado su vida, había pagado totalmente por todo aquel que venga a él arrepentido. Fue hecho disponible el inmediato acceso al trono de la gracia de todos los verdaderos creyentes. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora usted se imagina, los judíos estaban acostumbrados que a ese lugar solo entraba un hombre una vez al año. Y entraba después de haber sido expuestos a 24 horas de lectura del libro de la ley. Él no podía entrar sudado, él no podía entrar con ningún pensamiento inicuo, porque Dios lo mataba al instante. Él tenía que entrar con una soga bien larga que llegara allá afuera, porque amarrado y con unas campanitas que según él se movía sonaban clink, 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 porque si las campanitas dejaban de sonar, eso significaba que Dios lo había matado. Pero ahora la puerta de la gracia fue abierta. Y tú no solo puedes venir sudado, tú puedes venir con pensamientos inicuos. De hecho, yo sé que muchos de nosotros hemos tenido pensamientos pecaminosos en este día. Y aquí estamos, tocando la puerta de la gracia, pidiendo y rogando por su oportuno socorro. Y ya no tenemos campanitas y ya no hay una soga que nos amarre, porque hemos sido atraídos por las cuerdas de amor del Señor. Eso es gracia, hermano. Eso se llama gracia. Ya no estamos esperando. Si somos hijos de Dios, ya no estamos esperando su ira, porque ya no somos hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. Ese día, cuando el Señor expiró en esa cruz, ese día fue abierta de par en par las puertas de la gracia. Hermanos, ese día se derrumbó todo el sistema religioso de las obras, porque hay dos grandes religiones en el mundo.
Hay muchísimas, pero hay dos grandes. En esos dos están agrupadas. Hay hay un grupo que tú tienes que hacer cosas, ritos, eh, irte de rodilla a tal lugar, hacer obras para supuestamente alcanzar a Dios. Hay otra que tiene una cruz. Y como dice Isaías 45, mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra. Mirad a mí, mira a Cristo, míralo, mira a Cristo, vuélvete a Él de todo corazón y sé salvo. Eso nos lleva al segundo punto, el mensaje victorioso de Cristo. El versículo 18, parte B, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Siendo la verdad muerto en la carne. ¿Por qué Pedro dice eso? Bueno, porque habían herejías que ya se habían metido en la iglesia en esa época. O sea, nada nuevo debajo del sol. Ya en esa época había gente que decía, no, él no era humano, él era un espíritu. No, él murió, él era un hombre. Esos clavos le dolieron como a usted le duele clavarse un clavo. Esos latigazos dolieron igual que como le dolería a usted. Recuerda lo que dice Juan, el verbo se hizo carne. O sea, la encarnación de Cristo es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que su vida física terminó en la cruz. Él murió. Él murió. En Juan 19, y léalo en su casa, nos relata que cuando fueron a chequear si los 3 que estaban en la cruz habían muerto, ellos usaban, porque los romanos eran expertos ejecutando gente. Eso era algo cultural de ellos. Entonces, ¿cómo ellos se aseguraban de que alguien había muerto? Bueno, ellos les rompían las piernas, porque al romperle las piernas, ellos no podían inclinarse y tomar aire. Ellos no podían llenar su diafragma de oxígeno para durar un poquito más vivo. Ellos no podían alargar la vida. Si las piernas estaban rotas, ellos no podían levantarse. E inmediatamente morían. Y en Juan 19 vemos que entonces ellos fueron y le rompieron las piernas a uno y después al otro, pero cuando fueron donde Jesús se dieron cuenta que él había muerto. Eran expertos, hermano. Jesús murió y por si fuera poco vino un soldado y le traspasó con una lanza. Dice luego que él fue vivificado en espíritu. Él no está hablando del Espíritu Santo. Él está hablando del Espíritu eterno de Cristo, el cual no murió. Su cuerpo estuvo muerto 3 días, pero ese cuerpo que yacía en esa tumba fue resucitado al 3er día. Ahora, ese espíritu, el Espíritu eterno de Cristo, recuerde, una de las doctrinas fundamentales del Evangelio es la preexistencia de Cristo. Cristo siempre ha existido. Él no existía con el cuerpo que él tuvo cuando fue encarnado, pero él siempre ha existido. Desde Génesis vemos que el Señor estaba ahí. Ahora dice que en el cual también, o sea, en su espíritu, él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora ponga atención a esto, porque esto es un poco teológico y hay mucha gente que lo saca de contexto. Porque el que no estudia la Biblia muchas veces
ve algo y se emociona y comienza a decirlo y entonces si el que está al lado tampoco la lee, lo cree, entonces ya forman toda una doctrina engañosa. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? Dice que el 19, en el cual también, o sea, en su espíritu, él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo primero es, él fue a un lugar físico. Él fue a un lugar llamado el abismo. Porque así como el infierno, el lago de fuego son lugares físicos, no son lugares fruto de la mitología, ni de una mente muy creativa. Son lugares que existen, están ahí. Son lugares reales. Entonces el versículo 19 dice, él fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra predicar aquí no significa anunciarle las buenas nuevas del evangelio. No fue que él no fue a predicarles para salvación, eran demonios que estaban encarcelados. A los demonios no se les predica, porque ellos no son salvos, no serán salvos. A ellos no se les concede que se arrepientan. ¿Usted entiende eso? El arrepentimiento es un regalo de Dios que se lo da a quien Él quiere. Los demonios no se arrepienten. Por lo tanto, Jesús no les predicó en el sentido de enseñarle o de llevarle un mensaje de salvación. El verbo que se usa aquí es el verbo queruso. Queruso significa anunciar un triunfo de un rey. Cuando un rey ganaba una batalla, enviaban un queruso. Recuerden, no existían las redes sociales, no existían las emisoras de televisión y radio. No existía el teléfono celular. Bueno, ningún teléfono, obviamente. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban uno de sus soldados más rápidos y más fieles al rey, lo mandaban en un caballo para que fuera a las plazas de todas las ciudades más importantes y anunciaran, el rey ha vencido. El rey ha vencido. Cristo fue a anunciarle el triunfo en la cruz. Él fue a anunciarle. Miren, los heraldos eran representantes de los reyes. Cristo fue a proclamar su victoria sobre el enemigo. Él anunció su triunfo sobre el pecado, su triunfo sobre la muerte, su triunfo sobre el infierno, sobre el demonio, los demonios y sobre Satanás mismo. Él fue a anunciarle, él fue a decirle, me crucificaron, pero voy a resucitar en unos días. Me crucificaron, pero aún estoy vivo. Me crucificaron, pero vencí. Él fue a anunciarle su triunfo. Él dirigió su anuncio a demonios encarcelados en una prisión real llamada el abismo. Llamado el abismo. Vaya conmigo a Apocalipsis 9 y busque ahí. Ahí se habla de ese abismo. Dice versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, los demonios que hay en este lugar son tan terribles. Y vamos a hablar de quiénes son estos demonios. Porque no son todos los demonios, obviamente. El mundo está plagado de demonios, pero este grupo está ahí. Permanece ahí. Y vemos entonces en Apocalipsis 9
que ellos salen. Dios da la orden de que salgan. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Que dice Efesios, que desde que tú creíste fuiste sellado. Los creyentes verdaderos tienen el sello de Dios. En la gran tribulación, cuando el quinto ángel toque la trompeta, dice Apocalipsis 9, saldrán estos demonios. Dice, les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte no hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Y usted cree que el COVID-19 es la gran tribulación? Nadie quiere morirse, la gente quiere vivir. Y dice el versículo 7, hablando de estos demonios, y el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como dientes de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos ángeles permanecen en esa cárcel, están ahí. ¿Cuáles son esos ángeles? Bueno, en la segunda carta de Pedro, Pedro vuelve a mencionar, le dice segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, refiriéndose a esos, recuerde, todos los demonios son demonios porque pecaron, porque se rebelaron contra Dios. Eso está claro, ¿no? La diferencia entre un ángel santo de Dios y un demonio es evidente. Es que los ángeles han sido obedientes y los demonios han desobedecido a Dios. Eso está claro, ¿no? ¿Qué dice Pedro? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos están en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio del gran día. Ahora, dice el versículo 20 que estos demonios, estos espíritus, estos ángeles malvados, fueron los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ya aquí tenemos una evidencia de qué ángeles son. Eran ángeles que pecaron en los días de Noé. Dice, mientras se preparaba el arca. Judas, versículos 6 y 7, habla de estos ángeles. ¿Se da cuenta cómo la Biblia explica la Biblia? Dice, y a los ángeles, dice que no guardaron su dignidad, que no guardaron su llamado, que no guardaron su asignación, que no guardaron su misión. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, se tomaron forma humana, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pareciera como si Judas y Pedro se hubieran puesto de acuerdo. Entonces, Judas dice qué fue lo que pasó. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, los ángeles que están en prisiones eternas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que este lugar es como una cárcel preparatoria antes de ser lanzado al lago de fuego. Es una prisión de máxima seguridad del infierno. Estos demonios
lo menciona Génesis. Mire que es un lugar tan terrible que aún los demonios le tenían miedo. Lucas 8:31, allá en la historia de los Gadarenos, los demonios le dijeron a Jesús, les rogaron que no los mandase al abismo. No nos mandes al abismo. Ahora, ¿quiénes eran estos ángeles? Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios aquí significa ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y después que se llegaron los hijos de Dios, los ángeles, a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que el relato de Génesis 6 fue quizás el intento o el esfuerzo satánico más terrible de las tinieblas contra el matrimonio y la procreación. Usted ve que hoy ataca la familia, el matrimonio y la procreación de los hijos. Que el aborto está de moda. Que el matrimonio gay está de moda. Bueno, desde Génesis 6, Satanás trazó un plan. Voy a hacer que ángeles tomen forma de hombres, tengan sexo con mujeres, y voy a dañar, voy a corromper toda la simiente humana. Mira lo que dice el versículo 20 de Primera de Pedro 3. Los que en otro tiempo desobedecieron. No está hablando de todos los demonios. No vaya usted a pensar que todos los demonios están ahí. No, no, es un grupo. La Biblia no dice cuántos. Ese no es nuestro empeño. Si la Biblia no lo dice, nosotros no lo decimos. Porque lo que ha sido revelado está en la Biblia. No hay nadie que tenga una revelación nueva. No. Si usted escucha a un predicador que dice, tengo una revelación nueva, mire, escape por su vida. Salga corriendo. Porque le trae una mentira. No hay revelación nueva. Aquí está toda la revelación de Dios para el hombre en estos 66 libros. ¿Qué dice Pedro? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Así que estos espíritus encarcelados son demonios que tuvieron sexo con mujeres en el intento fallido de Satanás de corromper el género humano y hacer imposible su redención. ¿Entendemos eso? Él trató y de ahí vinieron gigantes, como acabamos de ver. Ahora eso nos lleva al tercer punto, la victoria de Cristo y la salvación. Dice Pedro, mientras se preparaba el arca, en la cual, pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y él habla del bautismo, pero tenga cuidado porque él no está hablando del bautismo en agua, aunque menciona la palabra agua, pero está hablando del agua de los tiempos de Noé. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no que nos salva, sino que nos salva. No el bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo es un rito cristiano. El bautismo es una señal de obediencia, es una señal de muerte y resurrección, pero es una señal. Solo hay salvación en aquel o aquella que viene a Cristo arrepentido y creyendo en Cristo. Una persona puede bautizarse e irse sin escala al infierno. Ahora, una persona que se ha convertido a Cristo desea bautizarse. Es un paso de obediencia.
Pero aquí Pedro no está hablando del bautismo en agua. La palabra bautismo en su sentido amplio significa sumergir, pero no solo en agua. Él está hablando de los que se sumergen en la muerte y la resurrección de Cristo. Los cristianos hemos sido hechos uno con Cristo. Colosenses dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos sumergidos en Cristo. Y como dice aquella hermosa canción, el diablo no los puede tocar. Porque su vida está escondida en Dios. Así que de ese bautismo, el bautismo que salva, ¿cuál es? Conviértete a Cristo, sumérgete en Cristo, cree en Cristo de todo corazón, abandónate en los brazos de Cristo, quita toda reserva delante de Él, humíllate delante de Él, míralo a Él y sé salvo. Así que todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo es sumergido en Cristo. Y luego dice el 22, y con esto terminamos, quien subiendo al cielo, hablando de Cristo, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Habiendo subido al cielo, Hechos 1:9 dice que le veían cuando Él fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras Jesús ascendía, he aquí se pusieron junto a ellos dos ángeles, los cuales le preguntaron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él está a la diestra de Dios. En la Biblia la diestra significa poder y autoridad. Es el lugar más importante de honor. Él está sentado a la diestra de Dios. Dice Filipenses 2:9 que Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Dice Hebreos 1:3 que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es la imagen misma de su sustancia, que Él es que sustenta todo. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hermano, ante Él los demonios están sujetos. Él gobierna sobre demonios, Él gobierna sobre autoridades humanas y angelicales, Él gobierna sobre todo autoridad que se nombra en esta tierra. Él gobierna. Fue por nosotros, hermanos, seres humanos pecadores, perdidos, miserables pecadores por los cuales Él murió. Hermanos, los ángeles solo podían escuchar aterrorizados el mensaje de triunfo de Cristo. Ángeles encerrados en una prisión de máxima seguridad. Y el Señor fue y le dijo, he vencido sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el jefe de ustedes. He vencido. Ellos aterrorizados. Ahora del otro lado, los ángeles buenos, los ángeles santos. Ya vimos en 1 de Pedro 1:12 que los ángeles están anonadados. Dice 1 de Pedro 1:12 que los ángeles anhelan mirarnos. Ellos están sentados en la orilla de la silla, como cuando uno ve una película de mucho interés. Ellos están atentos porque ellos no entienden. Ellos no entienden tanta gracia. Ellos no entienden como seres como usted y yo. Muchísimo más inferiores que ellos. Muchísimo más desobedientes que ellos.
Y sin embargo, a nosotros se nos ha concedido tal nivel de gracia que ellos no entienden. Ellos no entienden. Oh, hermano, tú sí entiendes. Tú entiendes. Tú entiendes que fue por gracia. Tú entiendes que es a través de la fe. Tú entiendes que fue gratuitamente por gracia. Oh, hermano, hermana, a ti no hay que mandarte a dar un gloria a Dios. Oh, tal vez a ti te secuestraron la alabanza. Oh, dile al Señor, Señor, liberta mi alabanza. Tal vez te han secuestrado los aleluyas. Si tú has entendido esto, oh, es glorioso. Desde el capítulo 2, Pedro comienza diciendo, sométanse a toda autoridad. Luego en el capítulo 3 le dice a la esposa, sujétense a su marido. Y a los maridos le dice, sujétense a la necesidad de sus esposas. Y le dice, empleados, sométanse a sus empleadores. Y ahora él dice, porque todos están sujetos a Cristo. Así que aquí no hay nadie grande. Solo grande es Cristo. Aquí no hay nadie que se lleve la gloria. Solo Cristo. No hay superestrella, no hay protagonistas en esta película. Solo Cristo. Que su nombre sea exaltado. Que su nombre sea glorificado en la iglesia del Señor. Solo Cristo. Oh, nos gozamos en Cristo. Nos gozamos en Él. Nos gozamos en Cristo. Póngase de pie, por favor.